Hola amigos y amigas. ¿Saben cuál es el error más grande que cometen las personas después de los 70 años? Seguir viviendo como si tuvieran 40. Algo que tiene que ver con prioridades equivocadas, relaciones tóxicas que aún toleran y energía desperdiciada en batallas que ya no valen la pena. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de mantenerse activos o vitales. Estoy hablando de algo que va mucho más allá. Esta etapa de la vida tiene sus propias reglas. Miren, llegué a los 70 hace unos años y les voy a decir algo que nadie les dice. Y si siguen jugando con las reglas de antes, van a perder un tiempo que ya no pueden recuperar. Hoy voy a compartir con ustedes 9 cosas que simplemente no tienen sentido después de los 70. Quédense conmigo, porque lo que voy a compartirles puede cambiar radicalmente cómo viven estos años que, créanme, pueden ser los mejores de su vida. Y les adelanto la número 7. Esa es la que más cuesta soltar, pero es la que más paz trae cuando finalmente la dejas ir. Llevo más de 4 décadas estudiando el comportamiento humano, las relaciones y sobre todo esa maravillosa capacidad que tenemos de complicarnos la existencia cuando podría ser mucho más simple. Y déjenme decirles algo, después de los 70, la vida te pone frente a un espejo. Ese espejo no miente, te muestra exactamente qué has construido, qué has descuidado y sobre todo cuánto tiempo te queda para corregir el rumbo. La buena noticia es que todavía hay tiempo, pero solo si dejamos de perderlo en cosas absurdas. La generación que hoy tiene 70 años o más creció con ciertos mandatos, ciertas creencias que ya no funcionan. Hay que aguantar. La familia es primero sin importar qué. Los trapos sucios se lavan en casa. Frases que suenan bonitas, pero que muchas veces nos han hecho vivir vidas que no nos pertenecen. Hoy vamos a desmontar eso. Vamos a hablar claro, sin rodeos, porque a esta altura de la vida, lo último que necesitamos es más diplomacia. Necesitamos verdad. Así que acompáñenme en este recorrido por estas 9 cosas que ya no tienen ningún sentido en su vida. Y como siempre te invito a suscribirte a este canal y dale like a este video para que sigamos creciendo juntos en esta linda comunidad. Empecemos con la primera, y créanme, esta es liberadora. Complacer a quien nunca está satisfecho. ¿Saben cuántas personas de 70, 75, 80 años siguen intentando ganarse la aprobación de hijos adultos que siempre encuentran algo que criticar? ¿O de hermanos que llevan décadas reprochándoles decisiones del pasado? Después de los 70, complacer a los demás debería ser un deporte retirado. Y no estoy diciendo que se vuelvan egoístas o insensibles, estoy diciendo que ya pagaron suficientes cuotas de validación externa, ya dieron suficientes explicaciones, ya trataron de encajar en moldes que otros diseñaron para ustedes. Miren, hay algo que he visto una y otra vez en mi consultorio, personas mayores que siguen modificando su comportamiento para no decepcionar a otros, que no viajan porque ¿qué van a decir los hijos? Que no inician una nueva relación porque ¿qué va a pensar la familia? Que no se compran ese capricho porque van a decir que soy un despilfarrador. ¿Y saben qué? Los que critican van a criticar igual. Hagan lo que hagan. Déjenme contarles algo que me pasó hace unos años. Un paciente de 72 años vino a terapia absolutamente agotado. Me dijo: Walter, llevo 40 años tratando de que mi hermano mayor me vea como un igual, como alguien valioso. He estado ahí en cada crisis, le he prestado dinero, he cuidado a mis padres prácticamente solo mientras él vivía su vida, y cada vez que nos vemos, encuentra la manera de hacerme sentir menos. Me critica, me minimiza, me trata como si aún tuviéramos 15 años. Le pregunté: ¿y por qué sigues exponiéndote a eso? Silencio. La respuesta siempre es la misma. Porque es mi hermano, porque es familia, porque no quiero romper la relación. Pero aquí está la cuestión. Esa relación ya está rota desde hace años. Lo único que están haciendo es fingir que existe algo que en realidad nunca existió de manera sana. Después de los 70, ustedes no tienen tiempo para proyectos emocionales sin retorno. Y ojo, no estoy diciendo que corten con todo el mundo. Estoy diciendo que identifiquen quién realmente aporta a su vida y quién solo la complica. Y una vez que lo identifiquen, actúen en consecuencia. Porque cada minuto que gastan tratando de complacer a alguien que nunca va a reconocer su esfuerzo
es un minuto que le roban a su propia paz. Y créanme, a esta altura, la paz no tiene precio. La vida después de los 70 no se trata de acumular más aprobación. Se trata de disfrutar la aprobación que ya importa, la propia. Pero bueno, eso era solo la primera, y créanme, las que vienen son aún más importantes, porque la siguiente tiene que ver con algo que muchos cargan como una cruz y no deberían. La segunda cosa que no tiene sentido después de los 70 es esta: cargar culpas que no son tuyas. Y aquí viene algo fuerte que necesito que escuchen. No son responsables del fracaso de otros adultos. No son responsables de que su hijo de 50 años no haya prosperado. No son responsables de que su hija se haya divorciado 3 veces. No son responsables de que ese hermano nunca encontrara su camino. ¿Influyeron en su crianza? Por supuesto. ¿Cometieron errores? Como todos los padres del planeta. ¿Significa eso que tienen que cargar con la culpa de cada decisión equivocada que esas personas tomaron en su vida adulta? Absolutamente no, pero déjenme decirles lo que veo constantemente. Adultos mayores que se sienten responsables de solucionar los problemas de hijos de 40, 50, 60 años. Que siguen dando dinero que no tienen porque es mi hijo y necesita ayuda. Que siguen cuidando nietos a tiempo completo porque si no, mi hija no puede trabajar. Que siguen siendo el refugio emocional y económico de personas que deberían haber aprendido a sostenerse solas hace décadas. Y cuando les pregunto hasta cuándo, me miran como si les hubiera preguntado algo inapropiado. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta válida. Es una pregunta necesaria. Miren, yo crecí en una generación donde los padres se sacrificaban hasta el último aliento por sus hijos. Y eso estaba bien, en su momento. Pero hubo una generación entera que aprendió que el sacrificio era la única forma de amar. Quedar hasta quedar vacío era sinónimo de ser buen padre, buena madre. Y eso creó una dinámica perversa. Hijos que nunca aprendieron a sostenerse solos porque siempre hubo alguien sosteniéndolos. Después de los 70, ustedes ya cumplieron, ya dieron, ya criaron, ya acompañaron, ya sostuvieron. Ahora es momento de que se sostengan a sí mismos. Y si eso genera incomodidad en otros, que así sea. Porque lo que está en juego aquí no es solo su tranquilidad económica o su tiempo libre, es su salud mental. Es su derecho a vivir sin culpa lo que queda de vida. Déjenme ser directo, si tienen más de 70 años y todavía están resolviendo problemas que sus hijos adultos deberían resolver solos, no los están ayudando. Los están inhabilitando. ¿Y saben qué pasa cuando uno habilita la dependencia? Que nunca termina. Porque quien se acostumbra a que otro resuelva sus problemas pierde la capacidad de resolverlos por sí mismo. Recuerdo una paciente de 76 años que vino a verme absolutamente agotada. Me dijo: Walter, crié 3 hijos. Los saqué adelante sola después de que su padre nos abandonara. Los 3 fueron a la universidad. Trabajé 2 empleos durante años. Y ahora que pensé que finalmente podría descansar, resulta que 2 de ellos están viviendo conmigo otra vez, con sus hijos, porque no les alcanza el dinero. Le pregunté: ¿y a ti te alcanza? No, me dijo, pero no puedo echarlos. ¿Por qué no? Porque son mis hijos. Ahí está otra vez esa frase, porque son mis hijos. Como si esas 4 palabras justificaran cualquier cosa. Trabajamos durante meses para que ella entendiera algo fundamental: amar a alguien no significa cargar con sus responsabilidades. Amar a alguien, especialmente a un adulto, significa confiar en que puede salir adelante solo. Eventualmente ella tuvo una conversación difícil con sus hijos. Les dio 6 meses para encontrar otra solución. Hubo llanto, hubo reproches, hubo esa frase terrible que muchos hijos usan: no te importamos. Pero ¿saben qué pasó? 6 meses después, ambos hijos habían encontrado la manera de sostenerse. Y la relación, aunque pasó por turbulencia, terminó siendo más sana. Porque finalmente era una relación entre adultos, no entre una madre agotada y 2 hijos perpetuamente dependientes. Después de los 70, soltar la culpa no es egoísmo, es supervivencia emocional. Y esto me lleva directo a la tercera cosa que ya no tiene sentido. Y esta les va a resonar, especialmente si han sido el pegamento de su familia durante décadas. La tercera cosa que no tiene sentido después de los 70.
ser el mediador eterno de conflictos ajenos. ¿Cuántos de ustedes han pasado años, décadas, siendo el puente entre hermanos que no se hablan, entre hijos que pelean por herencias que ni siquiera existen todavía, entre familiares que convierten cada reunión en un campo de batalla y esperan que ustedes mantengan la paz? Déjenme decirles algo, no es su trabajo, no es su trabajo. Nunca lo fue, pero definitivamente no lo es ahora. Si dos personas adultas no pueden resolver sus diferencias, ese es su problema, no el de ustedes. No tienen que ser el traductor emocional de nadie. No tienen que ser el diplomático familiar que sacrifica su tranquilidad para que otros se sientan cómodos en su hostilidad. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar. Cuando ustedes intervienen constantemente en conflictos ajenos, no están ayudando. Están perpetuando el problema, porque mientras haya alguien mediando, las partes nunca aprenderán a resolver las cosas directamente. He visto familias donde la madre o el padre de 75, 80 años sigue siendo el centro de operaciones emocionales. Todo pasa por ellos. Cada queja, cada resentimiento, cada conflicto. Y ellos, agotados pero condicionados por décadas de ese rol, siguen aceptando esa carga. ¿Y saben qué pasa cuando esa persona finalmente ya no está? El caos. Porque nadie aprendió a comunicarse directamente. Nadie desarrolló las habilidades para resolver conflictos sin intermediarios. Después de los 70, es momento de renunciar a ese puesto. Con una carta simple: queridos hijos, hermanos, familiares, renuncio. A partir de ahora, sus conflictos son de ustedes. Los quiero. Estaré disponible para escuchar si lo necesitan, pero no voy a intervenir. No voy a mediar. No voy a tomar partido. Resuélvanlo entre ustedes. Suena duro, ¿verdad? Pero es liberador. Y esto me lleva directamente a la cuarta cosa que tampoco tiene sentido: guardar apariencias. ¡Ay, las apariencias! Ese monstruo invisible que ha arruinado más vidas que cualquier otra cosa. Después de los 70, seguir preocupándose por qué dirán es de las cosas más absurdas que existen. ¿Que qué van a decir de qué? ¿Que viajaste solo porque tu pareja no quiso acompañarte? ¿Que te divorciaste después de 40 años porque finalmente admitiste que no eras feliz? ¿Que te compraste ese auto que siempre quisiste en lugar de dejarlo todo en herencia? ¿Que empezaste una relación nueva con alguien 10 años menor? Déjenme decirles algo. La gente va a hablar. Siempre ha hablado y siempre hablará. Pero ¿saben de qué hablan realmente? De sus propias frustraciones, de sus propios miedos, de su propia incapacidad para vivir auténticamente. He tenido pacientes que me dicen: Walter, es que en mi familia no se hacen esas cosas. ¿Y saben qué respondo? Perfecto. Sé el primero en hacerlas diferentes. Recuerdo a un señor de 74 años que vino a verme porque estaba enamorado. Llevaba viudo 3 años y había conocido a una mujer maravillosa. Pero no se atrevía a formalizar la relación porque los hijos no lo van a entender y la gente va a hablar. Le pregunté: ¿cuánto tiempo de vida crees que te queda? Se quedó callado. 10 años si tienes suerte. 15 si eres bendecido. ¿Vas a pasar esos años preocupándote por lo que otros piensan? ¿O los vas a vivir siendo feliz? 6 meses después me invitó a su boda. Los hijos efectivamente pusieron mala cara al principio. Algunos familiares no entendieron. Hubo comentarios, pero él estaba radiante. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Pasé 50 años construyendo una imagen de lo que se suponía que debía ser. Ahora finalmente estoy siendo. Esa es la diferencia. Después de los 70, o eres o sigues fingiendo. Y créanme, fingir a esta altura es agotador y absolutamente innecesario. Las apariencias son una prisión que ustedes mismos construyeron, pero tienen la llave, siempre la han tenido. Y aquí está la verdad más importante. Cuando finalmente sueltas la necesidad de aprobación externa y dejas de guardar apariencias, descubres algo maravilloso. Las únicas personas que realmente importan, las que te aman de verdad, siguen ahí. Y las que se van, bueno, esas nunca estuvieron realmente ahí. Pero esperen, porque las próximas son quizás las más difíciles de todas. Especialmente la número 5, que tiene que ver con algo que todos enfrentamos pero pocos admiten. La quinta cosa que no tiene sentido después de los 70. Posponer sueños para un momento ideal. Déjeme ser brutalmente honesto, el momento ideal no existe,
nunca existió. Y si han llegado a los 70 esperando ese instante perfecto en el que haya más tiempo, más dinero, más energía, más salud, tengo noticias, ese momento ya pasó, o mejor dicho, ese momento es ahora. Porque más adelante quizá ya no haya otro. ¿Cuántas veces escuchamos frases como, cuando me jubile voy a viajar, cuando los nietos sean más grandes, cuando me sienta mejor de salud? Y así, de excusa en excusa, se nos va la vida postergando lo que nos da sentido. Y ojo, no hablo de irresponsabilidad. No se trata de gastar sin pensar ni de abandonar los deberes. Se trata de no seguir aplazando lo que te da alegría, lo que mantiene viva tu ilusión de estar aquí. Tuve una paciente de 71 años que soñaba con conocer París desde niña. Ahorró toda su vida, esperó, planeó, pero siempre había un todavía no, hasta que un día un diagnóstico cardíaco le cerró esa puerta. Me miró y me dijo llorando, Walter, pasé 60 años soñando con algo que nunca me permití tener. No fue la enfermedad lo que la detuvo. Fue la costumbre de postergar. Y eso, créanme, duele más que el paso del tiempo. Después de los 70, cada sueño pospuesto es un sueño que quizás nunca se cumpla. Y no es pesimismo, es realismo. Así que pregúntense con honestidad, ¿qué están posponiendo? ¿Qué llevan años diciéndose algún día? Porque ese algún día puede no llegar nunca. Y eso nos lleva directamente a la sexta cosa que no tiene sentido después de los 70, mantener relaciones por costumbre. Esta es dura, muy dura, pero necesaria, porque hay vínculos que ya no nos alimentan, solo nos desgastan. Después de los 70, no tiene sentido seguir compartiendo vida con personas con las que ya no comparten nada, solo por nostalgia o rutina. He sido amigo de toda la vida, siempre nos juntamos los viernes. ¿Cómo voy a dejar de verlo? Y sin embargo, cada encuentro los deja más vacíos. Hay amistades que se sostienen solo por costumbre, no por conexión. Y eso también es una forma de fingir. He visto grupos que se reúnen religiosamente cada semana a repetir las mismas quejas, los mismos recuerdos, los mismos silencios, y lo llaman tradición, pero la verdad es que ya no se acompañan, solo se arrastran mutuamente en la inercia. Y ni hablar de los matrimonios. Parejas que llevan 40 o 50 años juntos, pero dejaron de sentirse vivos hace décadas. No discuten, no se gritan, pero tampoco se tocan, no se escuchan, no se miran, solo coexisten. Un paciente de 68 años me dijo una vez, Walter, mi esposa y yo somos dos extraños que comparten casa. No soy feliz, pero tampoco infeliz. Solo existo. Dos palabras que deberían estar prohibidas después de los 70. Trabajamos juntos durante un año y poco a poco él se atrevió a hablar con ella con honestidad. Y lo increíble fue descubrir que ella sentía exactamente lo mismo. No se separaron, pero sí transformaron su relación. Buscaron terapia, establecieron nuevas reglas, redescubrieron cómo conectarse. Por primera vez en décadas, volvieron a sentirse vivos. Y todo empezó cuando dejaron de fingir. Porque a veces, mantener una relación por costumbre es la forma más silenciosa de morir en vida. Después de los 70, cada vínculo debe sumar paz, alegría y sentido. Si no lo hace, no tiene lugar. Y si eso significa cerrar ciclos, que así sea. Más vale estar solo con serenidad que acompañado con vacío. Y ahora sí, llegamos a la que, para muchos, es la más profunda, la más difícil, pero también la más liberadora. La número 7, la que separa a quienes envejecen con resignación de quienes lo hacen con verdadera libertad interior. La séptima cosa que no tiene sentido después de los 70, buscar justicia en situaciones del pasado. Esta en la que prometí que iba a ser la más difícil. Y lo es, porque todos, absolutamente todos, llevamos en nuestra historia situaciones injustas. Traiciones, abandonos, maltratos, engaños, cosas que no merecimos, palabras que nunca recibimos, disculpas que nunca llegaron. Y hay personas que llegan a los 70, 75, 80 años todavía esperando que alguien reconozca lo que les hizo. Todavía esperando que ese padre que fue ausente finalmente diga, te fallé, que ese hermano que fue abusivo admita su culpa, que ese exesposo que los abandonó reconozca el daño que causó. Déjenme decirles algo que va a doler, pero que necesitan escuchar. Esa justicia probablemente nunca llegará.
Y seguir esperándola es seguir permitiendo que el pasado controle su presente. He visto personas consumirse esperando una disculpa que nunca llega. He visto personas arruinar sus últimos años rumiando resentimientos de hace 30, 40, 50 años, contando una y otra vez la misma historia de injusticia, esperando que alguien en algún momento valide su dolor. ¿Y saben qué? Nadie puede darles esa validación excepto ustedes mismos, porque la justicia emocional no funciona como la justicia legal. No hay un juez que declare, tienes razón, fuiste víctima, esa persona debe pagarlo. En el mundo emocional la justicia es algo que ustedes tienen que construir internamente. Y esa justicia se llama soltar, no perdonar necesariamente. No olvidar, no decir no pasó nada, sino soltar la expectativa de que algo o alguien va a reparar mágicamente ese daño. Recuerdo a una señora de 77 años que vino a verme absolutamente amargada. Llevaba más de 50 años esperando que su madre, ya fallecida hacía 10 años, le pidiera perdón por haberla maltratado en su infancia. Nunca me lo pidió, me decía con lágrimas. Murió sin reconocer lo que me hizo. Entonces la pregunta es, le dije, ¿vas a morir tú también esperando algo que nunca va a llegar? Silencio largo. Pero es que no es justo, respondió. Tienes razón, no es justo, no lo fue entonces y no lo es ahora. Pero seguir esperando justicia de alguien que ya ni siquiera está vivo es castigarte a ti misma por algo que otra persona hizo. Trabajamos durante meses en el duelo de esa disculpa que nunca llegó. En el proceso de validar su propio dolor sin necesitar que nadie más lo validara. En soltar, no porque lo que pasó esté bien, sino porque seguir aferrándose a eso la estaba matando lentamente, y cuando finalmente lo soltó, algo cambió en ella. No se volvió feliz de la noche a la mañana, no olvidó lo que vivió, pero dejó de estar encadenada a eso. Después de los 70, ustedes no tienen tiempo para seguir siendo víctimas de su propia historia, y ojo con esto porque es importante. Soltar no significa decir que lo que pasó estuvo bien. No significa reconciliarse con quien los dañó. No significa fingir que no pasó nada. Soltar significa, esto pasó, fue injusto, me dolió profundamente, pero ya no voy a permitir que defina mi presente. Porque aquí está la verdad más dura. Cada minuto que gastan esperando justicia del pasado es un minuto que le roban a la paz del presente. Y hay algo más. Algo que he observado una y otra vez. Las personas que no sueltan sus resentimientos envejecen amargadas, se vuelven tóxicas. Alejan a la gente que los ama y terminan sus días rodeados de razones por las cuales el mundo fue injusto con ellos, pero solos, porque nadie quiere estar cerca de alguien que vive en resentimiento permanente. ¿Es justo que tengan que ser ustedes quienes suelten cuando fueron ustedes las víctimas? No, no es justo, pero es necesario, porque la alternativa es pasar sus últimos años como prisioneros de algo que ya pasó y no pueden cambiar. Y ahora llegamos a las últimas dos. Y estas tienen que ver con algo muy concreto. Cómo gastan su energía y su tiempo en lo cotidiano. La octava cosa que no tiene sentido después de los 70, discutir con quien no quiere entender. Esta es cortita, pero tremendamente liberadora. Después de los 70, cada discusión debería tener un propósito claro. Si están tratando de explicarle algo a alguien que claramente no quiere entender, que ya decidió que ustedes están equivocados sin importar qué argumentos presenten, están perdiendo un tiempo que no pueden recuperar. Y lo veo constantemente en mi consultorio, personas mayores que se desgastan hasta el agotamiento tratando de convencer a otros de cosas que esos otros simplemente no están dispuestos a aceptar, tratando de explicarle a los hijos adultos por qué tomaron ciertas decisiones hace 30 años, tratando de convencer a los hermanos de que su versión de la historia familiar es la correcta, tratando de argumentar con yernos, nueras, vecinos o conocidos que ya tienen su mente completamente cerrada. ¿Y saben qué descubro cada vez? Que es completamente inútil. No se puede convencer a quien no quiere ser convencido. No se puede hacer entender a quien ha decidido firmemente no entender. Y cada intento desesperado por lograrlo es energía vital desperdiciada. He visto peleas familiares que duran horas, que se extienden por días, que se arrastran por semanas enteras, sobre cosas que fundamentalmente no van a cambiar porque las personas involucradas no quieren cambiar. Discusiones circulares donde nadie cede un milímetro y todos terminan emocionalmente devastados. ¿Para qué? En serio, ¿para qué?
Después de los 70 la regla debería ser cristalina. Si en 5 minutos de conversación respetuosa no llegamos a un entendimiento mínimo, dejamos la conversación exactamente ahí. No porque sean cobardes o evasivos, no porque no puedan sostener su posición, sino porque finalmente entendieron que su tranquilidad vale infinitamente más que tener razón. Si alguien está absolutamente empeñado en ver las cosas de cierta manera, permítanle hacerlo. Si alguien quiere seguir culpándolos eternamente por algo, que lo haga en su propia cabeza. Si alguien se niega rotundamente a entender su punto de vista, perfecto, está en todo su derecho. Ustedes no necesitan que absolutamente todos los entiendan, solo necesitan paz interior. Y eso me lleva directamente a la novena y última cosa que no tiene sentido: acumular cosas por si acaso. Esta puede parecer trivial comparada con las anteriores, pero créanme, no lo es en absoluto. Después de los 70, su casa debería ser un santuario de paz y simplicidad, no un almacén desordenado de cosas que ya no necesitan ni utilizan. Pero constantemente veo personas mayores viviendo en casas absolutamente saturadas de objetos que no usan, ropa que no se han puesto en años, muebles que solo estorban, papeles amarillentos que ya no sirven para nada. Todo cuidadosamente guardado por si acaso. ¿Por si acaso qué? Exactamente. ¿Por si viene una guerra apocalíptica? ¿Por si hay una crisis económica mundial? ¿Por si alguien algún día necesita esa licuadora que llevan 15 años sin enchufar? El famoso por si acaso es simplemente miedo disfrazado de precaución. Es ansiedad vestida de sentido común. Y ese miedo insidioso los tiene viviendo rodeados de desorden físico que inevitablemente se convierte en desorden mental y emocional. Porque cada objeto innecesario que acumulan representa una decisión que evitan tomar, la decisión de determinar qué es realmente importante en su vida y qué definitivamente no lo es. Les voy a compartir algo que yo mismo aprendí vergonzosamente tarde. El espacio libre tiene un valor incalculable. El vacío tiene poder transformador. Una casa con menos objetos, pero con los correctos, los significativos, es infinitamente más habitable que una casa completamente atestada. Después de los 70, deberían estar rodeados exclusivamente de lo que genuinamente aman y realmente usan. Todo lo demás es ruido que contamina su espacio vital. Y cuando finalmente ordenan su espacio físico, algo mágico sucede. También ordenan su mente. Ambos procesos están profundamente conectados. Bueno, amigos y amigas, llegamos al final de este recorrido intenso pero necesario. 9 cosas que simplemente no tienen sentido después de los 70 años. Déjenme recapitular rápidamente para que quede grabado. 1. Complacer a quien nunca estará satisfecho. 2. Cargar culpas que no son tuyas. 3. Ser el mediador eterno de conflictos ajenos. 4. Guardar apariencias que ya no importan. 5. Posponer sueños esperando un momento ideal. 6. Mantener relaciones únicamente por costumbre. 7. Buscar justicia en situaciones del pasado. 8. Discutir con quien no quiere entender. Y 9. Acumular cosas por si acaso. Pero más allá de esta lista concreta, necesito que se queden con algo absolutamente fundamental. Los años después de los 70 no son el ocaso ni el final de nada. Son una etapa completamente nueva. Y pueden convertirse en la mejor etapa de su vida entera si finalmente se dan permiso incondicional de vivir para ustedes mismos. Porque piénsenlo bien, toda su vida la han vivido para otros. Para sus padres cuando eran jóvenes, para sus hijos cuando crecieron, para sus parejas, para sus empleadores, para cumplir expectativas sociales que ni siquiera eligieron. Ya pagaron completamente esa cuota existencial. Ya cumplieron con creces. Ya dieron muchísimo más de lo que debían. Ahora llegó el momento de recibir, pero no necesariamente de otros, de ustedes mismos, de darse lo que merecen. Es momento de otorgarse el permiso que han estado esperando décadas que alguien más les otorgue, pero que nadie puede darles, excepto ustedes, permiso para ser inteligentemente egoístas con su tiempo, permiso para alejarse sin culpa de lo que no les suma, permiso para soltar definitivamente lo que ya no tiene sentido, permiso para vivir auténticamente sin pedir disculpas por ello. ¿Saben cuál es la diferencia real entre envejecer con amargura corrosiva y envejecer con plenitud radiante? La capacidad de soltar conscientemente,
Las personas amargas son invariablemente las que se aferran desesperadamente a resentimientos antiguos, a obligaciones ficticias, a apariencias vacías, a versiones obsoletas de sí mismos que ya no existen. Las personas plenas son aquellas que aprendieron a soltar estratégicamente lo que no funciona, lo que no aporta valor, lo que definitivamente no tiene sentido. He tenido el privilegio de conocer ambos tipos de personas en mi práctica clínica. He conocido gente de 85 años absolutamente llena de vida, curiosidad insaciable y alegría contagiosa. Y también he conocido gente de apenas 70 que ya está completamente muerta emocionalmente, aunque su cuerpo siga funcionando. La diferencia fundamental no radica en la salud física ni en el dinero disponible. Está en la salud emocional, en las decisiones conscientes que tomaron sobre cómo exactamente querían vivir estos años preciosos. Entonces los dejo con una pregunta. Una sola pregunta poderosa que genuinamente puede transformar todo. Si tuvieras la certeza absoluta de que te quedan exactamente 10 años de vida, ¿qué cambiarías hoy mismo? No el próximo mes cuando las cosas se calmen, no cuando finalmente se resuelva tal o cual situación. Hoy, ahora. Porque tengo noticias importantes. No saben realmente cuánto tiempo tienen por delante. Ninguno de nosotros lo sabe con certeza. Pero lo que sí saben es esto. Ese tiempo, sea el que sea, es demasiado valioso e irrepetible para desperdiciarlo en cosas absurdas que no tienen ningún sentido. Ya perdieron suficiente tiempo en el pasado haciendo exclusivamente lo que debían hacer. Llegó el momento de hacer finalmente lo que quieren hacer. Esto fue Walter Rizzo hablándoles desde el corazón. Y recuerden esta verdad esencial. La vida después de los 70 no se trata de sentarse a esperar pasivamente el final. Se trata de honrar profundamente el tiempo que queda, viviendo con plena intención, con libertad auténtica y sobre todo con paz interior. Si este mensaje les llegó al alma, si sintieron que algo de lo que compartí hoy les tocó profundamente el corazón, les pido un favor enorme. Suscríbanse a este canal y activen la campanita de notificaciones, porque seguiremos hablando de estos temas que realmente importan, de estas verdades incómodas pero necesarias, que pueden cambiar vidas. Y por favor, dejen su like en este video. Ese simple gesto ayuda a que este mensaje llegue a más personas que desesperadamente necesitan escucharlo. Personas atrapadas en vidas que ya no tienen sentido y no saben cómo liberarse. Compartan este video con alguien que lo necesite. Puede ser exactamente el mensaje que estaban esperando escuchar. Un abrazo enorme para todos. Cuídense mucho y recuerden siempre, nunca pero nunca es tarde para empezar a vivir la vida que genuinamente merecen vivir. Nos vemos en el próximo video, amigos.